Muchas veces se me ha preguntado de cuáles han sido los momentos que me han formado como líder. Y a veces es difícil separar los eventos, porque en realidad como líderes nos formamos y emergemos cada vez que ocurre algo que es significativo en nuestras vidas, emocionalmente cargado, con riesgos negativos o positivos, y que nos forza a entrar en partes donde no es tan fácil hacer la decisión entre blanco y negro, arriba o abajo, bueno o malo. Y yo he tenido varios de esos momentos en mi vida, y creo que uno de esos momentos fue cuando se logró la Declaración Universal de los Derechos Indígenas en 2007. Es algo que ha estado en mi memoria y que hubieron muchas veces cuando fui a Nueva York a las reuniones que creí que se iba a llegar um, a mis días finales en esta tierra y no se iba a lograr, porque a veces la discusión con una palabra se discutía el significado y habían quienes querían esa palabra, otros no la preferían y había que debatirlo. Pero finalmente en 2007 se logró la Declaración de Derechos Indígenas y se volvió una declaración universal que fue apoyada por la mayoría de países miembros de las Naciones Unidas y que sentó las bases para un diálogo más decoroso y más comprometido entre las naciones nuevas y las naciones primeras, es decir, las naciones indígenas y los estados contemporáneos. Muchas veces nosotros, las primeras naciones indígenas o las primeras naciones, como se les llama en los países anglosajones, en algunos países anglosajones, um, deseamos y necesitamos tener diálogo con los estados contemporáneos que son huéspedes en nuestras tierras y que están aquí para quedarse y que son parte de la vida natural y de la vida cotidiana de nosotros y de ellos. Entonces, como ambos, como habitantes de nuestros territorios, tenemos que trabajar juntos, y para ello se necesitaba un documento, se necesitaban lineamientos que dictaran cómo, en qué estilo íbamos a decidir entrar en ese tipo de relaciones entre una gente y la otra gente. La gente que estaba ahí, los descendientes de la gente que estaba ahí en el momento de las invasiones y las colonizaciones y las subyugaciones, y los hijos de las gentes que llegaron a ejercer ese tipo de dominación, que sea que nos guste o no nos guste, como descendientes de ambas partes, descendientes de ambos bloques, necesitamos tener un diálogo y tener un entendimiento de que a partir de hoy, de que estos mecanismos han entrado en vigencia, tenemos que comportarnos de cierta manera con compromisos en ambos lados. Compromisos del lado de nosotros como indígenas de no hacer secesiones, de no independizarnos como un país diferente, sino ser parte de un país, pero con garantías y derechos que son diferentes al resto de los descendientes de la gente de Iberia. Entonces, eso se logró en 2007. Se transmitió a todos los países del mundo. Los países del mundo firmaron, se volvieron signatarios de ese documento, de los cuales los países centroamericanos son parte de ese gran acontecimiento. El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Guatemala, países en los cuales me enfoco porque ellos tienen descendientes de lo que fue la gran confederación lenca. En Guatemala, por ejemplo, tenemos los Xincas, que fueron parte del tronco lenca antes de la erupción de Ilopango, que les obligó a retroceder hacia el norte y quedaron hoy adentro de la frontera de un país moderno que se llama Guatemala, que no existía en los tiempos antes de la colonia. Esa línea divisoria entre El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala no existía. Esas triples fronteras fueron introducidas después de los pleitos, después de que la Unión Centroamericana colapsó. Entonces, creo que la Declaración de los Derechos Indígenas vino a ser allanar el camino para un mejor diálogo entre el Estado contemporáneo y las naciones oriundas. Quizás de manera para empezar un poco más en profundidad, quiero hacer lectura del artículo número 2, porque es un artículo muy importante. Creo de que es importante para poder entender la asignatura de derechos indígenas cuando ya la profundicemos más. Y el artículo número 2 dice que los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen el derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígena. Este artículo es muy importante porque dice que nosotros activamente somos iguales al resto de la población en términos de acceso al poder,
al trabajo, a la educación, a las oportunidades nacionales, dependiendo de las oportunidades que existan para el resto de la población. Es interesante que en El Salvador, por ejemplo, en El Salvador, siendo un país bien pequeño, ha fallado grandemente en garantizar este derecho, porque a pesar de que nosotros hemos obedecido a vestirnos como los españoles, a hablar como los españoles, a rezar como los españoles, a nosotros no se nos ha dado oportunidad que, aparte de eso, de haber cumplido con esa parte del contrato, se nos estime o se nos permita de que nosotros hablemos nuestras lenguas, utilicemos nuestros símbolos, adoremos en la forma que nosotros habíamos adorado antes de 1932, cuando la prohibición de la expresión pública de asuntos indígenas entró en vigor en el país. Entonces creo que artículo 2 es simple, simplemente dice, si los no indígenas hacen esto, esto y esto, proporcionalmente los indígenas de ese país, de esa sociedad, tienen el derecho de acceder igualmente, simétricamente, esos asuntos de que existen en sus propias culturas. De otra manera, entonces quiere decir que al indígena se le ha forzado a colonizarse y a mantenerse colonizado activamente por el Estado contemporáneo, que no hay excusa, porque las independencias intentaban deshacerse del yugo español que había dictado esas leyes, y por lo tanto es necesario revisar en la historia esas leyes que se quedaron así sin ser desafiadas, pero con la Declaración Universal de los Derechos Indígenas es tiempo de dialogar y decir, miren, si el indígena ha cumplido todos los requisitos coloniales y postcoloniales y neocoloniales, es necesario de que, como por salvar el carácter nacional de menos vergüenza o de más vergüenza, es necesario que al indígena le permitan sus garantías que están estipuladas en la Declaración Universal de Derechos Indígenas. El indígena tiene derecho a hablar su lengua, a llamar a sus territorios con la lengua que fueron bautizados esos territorios antes de la cristianización de esos lugares. En eso no tenemos mucho problema en las zonas lencas, porque los lencas, a diferencia de las otras etnias de Centroamérica, no permitimos el olvido de los nombres de los territorios. La mayoría de los territorios nombrados por los lencas terminan en Gua, Guara, Uca, Ica, Huas, Embla y así por el estilo. Entonces nosotros sabemos muy bien nuestros territorios a dónde existen. Y tenemos las leyendas porque en 1932 el clan de nosotros no fue ajusticiado en el gran caso de que hubo que ajusticiaron a los líderes de las tribus del centro y de occidente. Entonces nosotros tenemos una genealogía genética y también laboratoria, porque no éramos una cultura que escribía sus historias, sino que las pasaba y que había que memorizarlas, y las tenemos ininterrumpidas. Entonces tenemos un gran tesoro en el país. Pero para poder explotar ese tesoro y poderlo integrar como parte del ofrecimiento nacional, es importante de que las autoridades de ambas casas, la Casa de la República y la Casa Tribal, planeen en el futuro cómo van a interactuar, cuáles son las reglas de relaciones entre las casas tribales y las casas modernas del Estado contemporáneo. Es muy importante, las posibilidades son inmensas, porque los estados internacionales ya no sienten simpatía por estados modernos que son mezquinos, egoístas y explotadores. Incentivan más a los países que tienen más apertura a la cultura interna, más respeto a los derechos humanos, más inclusión y acceso a las tecnologías, a la identidad nacional, al localismo. Hay una frase hoy que dice, piensa global pero actúa local. Y eso es lo que nosotros los indígenas traemos. Esa dimensión es la que nosotros le damos a un país, porque un país que pretende que no tiene raíces, simplemente quiere decir que es un país ladrón, que se ha robado algo que ya estaba ahí y que tenía raíces, porque todos los otros países del mundo tienen raíces y las reconocen. Solo los Estados Unidos, como proyecto nuevo, es el que no pretende que no tiene raíces, porque se divorció de Inglaterra, que es la madre patria de ellos, con la guerra civil que ellos tuvieron, y tampoco se identifican con los Native Americans. Entonces ellos viven en limbo, y por eso es que tienen que compensar con violencia, con poder, con fuerza y con
con Hollywood para poder exaltar algo que es de cierto modo artificial. Entonces, la diferencia entre esos países y el país de nosotros, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Guatemala, es de que nosotros tenemos una de las culturas, no solo una, varias culturas que son inmensamente ricas en cultura, en lenguajes, en expresiones estéticas, en artes, en filosofías, en cosmovisiones. Y todo ese conocimiento junto forma una fórmula potencial enorme, pero tenemos que conectarla como circuito. El mundo lenca, al que nosotros le llamábamos Managuara, se extiende desde los tiempos de la era del hielo, en la última era glacial, desde lo que hoy se le llama Veraguas, que nosotros le llamamos Peraguas, hasta lo que es el río Motagua, que nosotros en nuestra lengua le decimos Motaguas. Y entre esas dimensiones hay tanto en común, si es que nos olvidamos de esas barreras que hemos creado en los últimos 200 años entre nosotros. Hay tanto por ofrecer. Las legislaciones indígenas ya existen. El Salvador y los países vecinos tienen el potencial de relanzarse como una zona atractiva de ecoturismo, de pluralismo cultural, de acceso económico, de crecimiento, de salud, de salud ambiental, de protección de los mantos acuíferos para que no haya contaminación radioactiva en los mantos acuíferos, como está ocurriendo en otros países donde ellos tienen yacimientos de uranio y plutonio, o que tienen pozos de gas y están haciendo también el sistema del fracking, y esas aguas sucias contaminadas con esos minerales se está uniendo a los mantos acuíferos y está intoxicando muchas de los mantos de agua en esos países. El Salvador es muy pequeño, no tiene el lujo, no puede darse el lujo de contaminar su manto acuífero. Entonces, es posible de que en el futuro El Salvador o Centroamérica es el tamaño de Nueva Zelanda, se vuelva una versión tropical de lo que es Nueva Zelanda y pueda ofrecerle al mundo un destino limpio, seguro, ecológico, con expresión indígena cultural, así como también con grandes avances modernos de tecnología y de acceso a cultura moderna y a estudios, a universidades, a colegios, a experiencias, trabajos de campo, y como naciones que están completas, que incorporan lo ancestral y que también incorporan el crecimiento en lo actual y en lo futuro. Esta es una discusión simplemente por el artículo número 2. Habrán otras discusiones alrededor de los artículos que vienen más allá en la declaración. Gracias por escucharnos.